Creo que la película Wojciech de Werner Herzog es un buen ejemplo de lo que se puede lograr cuando dejas que tu creatividad salga libremente luego de un proceso que es muy difícil y tedioso. En este caso, Herzog venía de rodaje de la película Nosferatu y había sido un rodaje largo y difícil. Había desgastado a él, a Klaus Kinski, el actor principal, y a todo su equipo de trabajo. Pero estando en ese momento de máximo cansancio, se le ocurrió la idea de usar la misma locación, el mismo equipo y el mismo actor en otra película. Y la hizo mucho más rápido, la acabó en 18 días. Y eso es algo que pasa mucho en el cine, que uno se puede quedar estancado en una idea y las cosas empiezan a ir cuesta arriba, sea por lo que sea que el guión no se está reflejando bien, que las ideas de la dirección no están siendo claras, o cosas más prácticas como que en la locación, por ejemplo, si es un exterior, no se da el clima que quieres, o si es que empiezas a tener problemas con tus actores o el equipo. Y eso es algo muy común en el cine. Y aquí Herzog lo que hizo fue usar toda esa carga que tal vez era negativa de la producción de la que venía y la aplicó en este desfogue creativo que es Wojciech. Nosferatu es una película mucho más medida, donde se nota que los planos estaban un poco más elaborados, quizás, y la fotografía y la producción en general. Y acá en Wojciech parece que es como que solo cogió y dijo, tengo esta idea que ya tiene un guión porque venía de una obra de teatro que ya estaba escrita y la adaptó y solo le usó a Kinski para que básicamente improvise las escenas. No sé todos los detalles de la producción, pero me imagino que lo que sucedió es que el equipo estaba un poco harto de Herzog y de Kinski, y él les dio esta nueva oportunidad para ser libres, para todos ser creativos. Se nota que, por ejemplo, usaron la ropa, el vestuario de la otra película y aprovecharon eso, aprovecharon que, por ejemplo, ya habían pedido la plaza central del pueblo, la locación, y dijeron, le tenemos un día más, usémosle para estas tomas de Wojciech, usaron la casa, los mismos edificios municipales. Y la gran lección que nos puede dejar esta producción es que en estos momentos donde uno se siente atrapado, porque en el cine sobre todo hay estas dos situaciones, sí está la creatividad, pero también entra mucho la parte, digamos, lógica o organización, que no va con muchos artistas, digamos. Entonces, hay cineastas que son muy buenos en esta parte de organizar, y hay otros que no, que simplemente quieren que se den los eventos artísticos en ese momento, las improvisaciones. Por ejemplo, Hitchcock es conocido por ser muy metódico. Cassavetes, por ejemplo, es conocido por, en cambio, no dejar que las cosas estén preestablecidas, sino dejar paso libre a que los actores se muevan libremente, improvisen. Entonces, Herzog se nota que aquí usó esa parte, la parte más Cassavetes, digamos. Hace planos largos, por ejemplo, planos largos en el tiempo, y solo deja que Kinski muestre el dolor interno de este personaje con sus ojos y con sus expresiones, y queda perfecto en esta especie de como de diálogos poéticos que tiene la película, donde nos vamos guiando más por, por este dolor del personaje que realmente por las secuencias de la película. La película es bastante simple, digamos, en la historia. Solo trata de este soldado con problemas existenciales al que todos tratan mal, que tiene un médico que le hace experimentos y le paga un dinero por eso. Y él solo quiere dinero porque vive con una amante que tiene ya un hijo, entonces él es como el padrastro de este bebé y acoge a esta chica, donde nunca es que se ve realmente escenas de amor entre ella y él. Y ella más bien
siempre parece estar buscando otros hombres, sobre todo uno que es el antagonista, del cual solo es un deseo sexual y este personaje de la chica es bastante provocador en ese sentido. Y esto también es muy interesante porque Herzog no recurre no sé, vestirle de manera lasciva a esta actriz, a este personaje, sino que más bien son estos vestuarios de 1800 y mediante la actuación y las escenas es que se logra algo mucho más sensual de lo que se vería en una película hollywoodense donde harían planos de la chica, no sé, poniéndose medias y semidesnuda, que en lo visual es como sí, ya veo, ya entiendo, estoy viendo una chica semidesnuda y pocas veces se logra crear sensualidad así. En cambio, en esta película la actriz es muy buena dar a entender esta idea de estas personas que son altamente sexuales solo con sus actitudes. Todo el tiempo hay tensión por eso, porque ella es así con todos menos con el personaje principal de Kinski. Y claro, bueno, tienen que ver la película, pero esa situación va avanzando como una bomba de tiempo que no es completamente cerrada esa idea, sino que se va por cosas, no sé si decir simbólicas, pero como bailes o una escena, por ejemplo, entre ella y este soldado que a ella sí le gusta, donde él quiere desnudarle y tocarle, pero ella no se deja y da a entender que tal vez algo pasó y luego sale fregando el piso porque, no sé, tal vez está limpiando lo que acaba de hacer con él. En ese momento llega Wojciech y la ve arrodillada con este vestido ligero y da una idea completamente expresiva de lo que acaba de suceder. Y no hay cambios de planos, es increíble cómo Herzog logra eso solo con un plano abierto y las actuaciones. Y todos los planos son así, duran 3, a veces un poco más de minutos. Parece que es como que les dijo, a ver, veamos cómo va avanzando la escena. Y a medida que llegaba hasta un punto de improvisación, cortaba, cambiaba el plano, no sé, estaba de frente y luego se va hacia un lado, siempre incluyendo a todos los actores, y de ahí seguía. Y seguía la improvisación desde donde estaba. Entonces eso me imagino que le permitió trabajar muy rápido y por eso es que logró realizar toda la película en 18 días, que esto nos deja la lección de que si a veces, por ejemplo, estamos escribiendo un guión y es algo que ya lo venimos pensando durante mucho tiempo y todos los días estamos ahí, dale a las páginas, va a llegar un momento en el que sintamos un bloqueo y eso no quiere decir que nuestra creatividad se haya terminado, solo quiere decir que le hemos dado tantas vueltas a esta misma idea que la creatividad deja de fluir, porque ese es el proceso natural. La creatividad lo que necesita siempre es algo nuevo, entonces si uno ya está ahí mismo con la misma cosa, la creatividad se apaga porque deja de existir básicamente. Entonces una buena manera de romper con eso es ese rato decir, bueno, voy a escribir otro guión de otra idea en un solo día. Pase lo que pase, no me importa. En este caso, se puede hacer eso con películas también. Puedes estar en un proceso de 60 días de rodaje y estás tan cansado y al siguiente día dices que se joda, voy a hacer una película en 2, 3 días o en un día. Y la haces y no te importa, o sea, no tienes por qué tener vergüenza o miedo a que salga mal. En este caso de Wojciech, por ejemplo, Herzog llegó a Cannes, ganó varios premios con esta película. Me parece que la actriz ganó el premio a la mejor actriz en Cannes. Entonces, eso es lo que pasa cuando dejas que libremente tu creatividad fluya. Puedes siempre manejar este proceso de estoy haciendo algo que sí quiero que salga bien y no me quiero equivocar. Y cuando ya empieces a sentir que eso se empieza a petrificar, sal de eso e invéntate escenas, improvisa, haz otra cosa, haz un corto y te aseguro que ese otro corto te va a salir perfecto y además te va a dar un nuevo respiro para que vuelvas a esta cosa principal que estabas haciendo. No es común, solo los grandes artistas, digamos, los artistas de verdad, más que los grandes artistas, pueden lograr hacer este tipo de cosas, pero a eso es a lo que tienes que aspirar, a ser un artista, no solo un cineasta. No, eso.